La sabiduría del ser Kumara Psico 14:14. Venzamos idóneamente los poderosos lazos materiales que atrasan el real despegue espiritual. Portentosa gesta cósmica dinamiza triunfalmente el despertar consciencial de la humanidad. Pistis Sofía revelada la suprema sabiduría sin velos. Libro VI. El Verbo Divino habita entre los hombres. Capítulo 136. Jesús resucitado es Jehú Micael. 136, 1:0. Los discípulos se reúnen en torno a Jehú Micael. Texto original. Y aconteció, cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día, que los discípulos se reunieron en torno a él y lo adoraron diciendo: Señor nuestro, tened misericordia de nos, porque hemos abandonado padre y madre y a todo el mundo para seguiros. Develación. Venzamos idóneamente los poderosos lazos materiales que atrasan el real despegue espiritual. Todo iniciado que ha tenido el valor de vencer los lazos materiales que impiden el despegue espiritual, incluso aquellos tan caros como los relativos a la familia, naturalmente después de haber roto las ataduras con los padres karmáticos que son los regidores de los eones y la fornicación, está en condiciones de amar en verdad al Señor inefable, y consiguientemente seguirlo por la rocallosa senda. Naveguemos merecidamente por el mar de bronce, venciendo con valor las encabritadas potencias que se desatan intentando entorpecer la gran obra. 136, 2:0. La invocación de Jehú Micael. Texto original. En aquel tiempo Jehú Micael permaneció con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo invocación con esta oración diciendo: Escuchadme Padre mío, Padre de todas las paternidades, luz ilimitada. Aeriowo yao aoyoia sinoter ternox nopsiter zagoure pagoure netmomaot nepsemaot marachata tobarrabautar nachachan zorokotora yeou sabaot. Develación. Naveguemos merecidamente por el mar de bronce, venciendo con valor las encabritadas potencias que se desatan intentando entorpecer la gran obra. Cristo íntimo nace y permanece en la materia corporal de sus discípulos, cuando éstos saben navegar las encabritadas potencias que se desatan en el mar de bronce del iniciado, y que además sean dignos de invocar al real ser, llegando a ser escuchados hasta por la ilimitada luz que constituye el ser del ser, y se dice, con las variantes del caso, pues el que antecede es propio del adorable, mientras que el de enseguida, corresponde a mi proceso en particular. Por la gracia y el poder del Verbo en mí resurrecto. Iota, Alfa, Omega, Sion. Es solo en ti, y nunca fuera de ti, que se halla el seguro poder para acabar definitivamente con la nefasta influencia del órgano cundartiguador, y es gracias a Zorokotora Melquisedec que vuelvo a encarnar la luz por la misericordia del gran Sabbat. Trascendamos los limitantes extremos impuestos por simples conceptos o razonamientos de bien o mal esparcidos en dimensionales fungibles espacios-tiempos. En el fascinante mundo mayásico que absorbe con insaciable fagosidad a los desprevenidos durmientes, urge trascender los extremos limitantes impuestos por simples conceptos o razonamientos de bien o mal esparcidos en dimensionales espacios-tiempos, mereciendo alcanzar con auténtica revolución consciencial, suprema sabiduría íntima que ubica al alma cristificada en infinita potencialidad y gozo de ultrarrealidad. Arribando a este axioma irrebatible, insto a los dignos alquimistas refinar la gran obra, para finalmente encarnar triunfales la particular pirámide que es divina esencia del íntimo Ja. Yo, quien siendo humanamente David Serrate Pérez, soy invariable,
perfecta e inmortal unidad con mi glorioso divino real ser. Mi real ser con piadosa conciencia devuelve con amor, gracia y verdad, a las malignas entidades que se esmeran en sabotear la noble misión que honrosamente realizo en fiel concordancia con el divino mandato otorgado por el Altísimo, allende espacios, tiempos y dimensiones, desde el absoluto inmanifestado u omnisciente pleroma. Activemos a los poderosos 8 oficiantes íntimos que operan luminosamente la magna teurgia. Pistis Sofía revelada es suprema sabiduría en beneficio de la humanidad anhelante de luz divina. Texto original. Y mientras Jehú Micael decía esto, Tomás, Andrés, Jaime y Simón el cananita estaban en el oeste con los rostros vueltos hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur vueltos hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas estaban detrás de Jehú Micael, pero Jehú estaba en el altar. Develación. Aquí hay que tomar muy en cuenta la disposición de los oficiantes al interior del templo, expresados en su simbología litúrgica, donde participan por un lado el maestro, iniciado, el fundamento, Pedro, y 2 heraldos, Juan y Pablo. Por separado 2 querubines, Samael y Jehová. Jehú Micael al centro del altar, esto es, el Cristo, y como en su caso está plenamente realizado, se encuentra la sacerdotisa representada por todo el discipulado que se sitúa por detrás del adorable. Texto original. Y mientras Jehú Micael decía esto, Tomás, Andrés, Jaime y Simón el cananita estaban en el oeste con los rostros vueltos hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur vueltos hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas estaban detrás de Jehú Micael, pero Jehú estaba en el altar. Develación. Aquí hay que tomar muy en cuenta la disposición de los oficiantes al interior del templo, expresados en su simbología litúrgica, donde participan por un lado el maestro, iniciado, el fundamento, Pedro, y 2 heraldos, Juan y Pablo. Por separado 2 querubines, Samael y Jehová. Jehú Micael al centro del altar, esto es, el Cristo, y como en su caso está plenamente realizado, se encuentra la sacerdotisa representada por todo el discipulado que se sitúa por detrás del adorable. El diestro alquimista en magna teurgia invoca la divinal pirámide del íntimo Ja. 136, 4, 0 La interpretación de Yao. Texto original. Y Jehú Micael hizo invocación volviéndose hacia las 4 esquinas del mundo con sus discípulos vestidos con túnicas de lino, y diciendo: Yao Yao Yao. Esta es la interpretación. Iota, porque el universo se ha ensanchado. Alfa, porque se contraerá de nuevo. Omega, porque el completo de todos los completos se realizará. Develación. Tal como se tiene explicado, son 6 los oficiantes que deben cubrir los peligrosos puntos del oeste, donde todo se pierde, y del sur, donde nada se alcanza, antes de que el Cristo Teurgo realice la poderosa invocación de su divinal pirámide, dirigiéndose hacia cada una de las 4 esquinas del templo, con todos sus discípulos presentes vestidos de impecables túnicas blancas, esto es, que cuantos iniciados participen de esta trascendental taumaturgia, deben ser exclusivamente maestros, y no solo eso, sino que expertos y puros, cuya metáfora se ubica inequívocamente en el algolino. Para los arats que aún no tengan la dicha de haber alcanzado alguno de sus 3 poderes primigenios,
Esta suprema invocación surtirá sus maravillosos efectos, siempre que exista la idoneidad y los méritos requeridos para desarrollarse este trascendental suceso cósmico, pues, es merced al fuego pentecostal, Iota, que la teogonía interior surge y se expande, mientras que Alpa, el principio purificador del agua, si no prosigue creciendo, se disolverá, aunque a los temerarios y constantes que completan todos los misterios recibiendo los 4 bautizos correspondientes, se saciará espiritualmente en el Omega, el total levantamiento del cuaternario que haya sido perfeccionado en la elaboración de la piedra cúbica, esto es el grado kumarásico, siendo la condición superlativa susceptible de lograrse en los eones, pero estando sobre estos y ya siendo uno entre los inmortales de los ones. El dorado lenguaje cósmico es emitido luminosamente por el Creador Cristo íntimo. 136.5.0 Él continúa evocando. Texto original. Y cuando Jehú-Micael dijo esto, agregó. Yakta yakta mo una er hermano es decir. Oh Padre de toda paternidad y de los espacios ilimitados, escuchadme por el bien de mis discípulos a quienes he conducido hasta ti para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad. Concededme todas las cosas por las que os invoco, porque yo conozco la gloria del Padre del tesoro de la luz. Develación. La evocación que efectúa Jehú-Micael, emitiendo el lenguaje cósmico que es de dominio exclusivo de los grandes iniciados, pudiendo ser empleados invariantes en cualquier dimensión de los infinitos universos, ya hube de traducirla 20 siglos atrás, cuando siendo Felipe el discípulo y escriba del adorable, dejé aquí registrada su respectiva interpretación. Y es comprensible además de justo, que el laborante que logra alcanzar el signo glorioso del Padre en los tesoros de la luz, clame a este poder de los cielos, pidiendo que se concrete el objeto de la invocación. Cristo encarnado invoca la gloria del Padre Altísimo que es contenedor de los tesoros de luz. 136.6.0 Apocalipsis de los cielos. Texto original. De nuevo Jehú-Micael, esto es Averamiento, hizo invocación, pronunciando la gloria del Padre del tesoro de la luz, diciendo. Dejad que todos los misterios de los regidores y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las cosas del Dios invisible Agaramachamare y Barbelos se acerquen al Leetzdaya por un lado y se retiren a la derecha. Develación. Nuevamente Jehú-Micael Averamiento invocó la gloria del Padre que se halla en los tesoros de la luz, pidiéndole permita que todos los misterios constituyentes de potestades y poderes en la invisible divinidad entre los eones, Huiracocha igual a Garamachamare y igual la gran llama de fuego del potente mar, y Samael Tunupa, el arma erógena igual Barbelos, puedan hacer alcanzar la bella luz, la transmutación alquímica, a los humanos, convertidos de este modo en terrígenos. En tiempos apocalípticos se revelan con total claridad los portentosos misterios ultra. Texto original. Porque a esa hora casi todos los cielos se fueron hacia el oeste, y todos los eones y las esferas y sus regidores y todos sus poderes volaron juntos hacia el oeste, hacia el lado izquierdo del disco del sol y del disco de la luna. Develación. Y los misterios de las alturas ahora se develan con claridad, siendo así que el Salvador está contrarrestando el poder de las tinieblas, pues éstas habían logrado arrastrar hasta sus dominios, a infinidad de jerarquías otrora luminosas, haciéndolas tornarse siniestras, debido a la satanización de sus genes. Con infinito amor.
Los teurgos con actitudes taumatúrgicas operan maravillosos prodigios en pro de la humanidad. Libro y la gloria del reino de luz. 98.5.0 de su eficacia para los no iniciados. Texto original. Pero si ese hombre no ha recibido misterios y no participa de la palabra de verdad, si aquel que complete ese misterio lo dice sobre la cabeza del hombre que va a salir de su cuerpo y que no ha recibido misterios de la luz, y que no comparte las palabras de verdad, en verdad os digo, si ese hombre sale de su cuerpo no será juzgado en ninguna de las regiones de los gobernadores, ni podrá ser castigado en ninguna región, ni lo tocará el fuego, porque el gran misterio del inefable está con él. Develación. Los teurgos con actitudes taumatúrgicas operan maravillosos prodigios en pro de la humanidad. Y es de tal eficacia el poder de la palabra de verdad, que si el iniciado que la tiene encarnada quiere beneficiar a algún ser querido, cuando se halle este por desencarnar, podrá aquel decir su correspondiente misterio, primero sobre la coronilla del moribundo, completando un triángulo y diciendo subsecuentemente la mantralización respectiva próximo a los oídos izquierdo y derecho. Ocurrirá entonces que al desprenderse de su cuerpo mortal el profano así bendecido por el maestro que le otorga este apoyo, pasará por todas las regiones de los arcontes de la ley sin recibir ninguna clase de castigos, pues le ha sido confiado el gran misterio del inefable. De este modo animo a los laborantes que se hallen capaces y con actitudes taumatúrgicas, a operar este prodigio dando este supremo bálsamo a quienes sean dignos de recibir semejante gracia de los cielos. Los arcontes, sin sojuzgar al alma beneficiada con extrema unción, la guían por regiones y órdenes hasta colocarla ante la Virgen de Luz. Texto original. Y ellos se apresurarán a pasarlo de uno a otro a su turno, y llevarlo de región en región y de orden en orden hasta colocarlo frente a la Virgen de Luz, mientras todas las regiones estarán temerosas a causa del misterio y del signo del reino del inefable que está con él. Develación. Y los arcontes en lugar de sojuzgar al alma así beneficiada, más bien la guiarán de región en región hasta colocarla frente a la amantísima Virgen de Luz. La Virgen de Luz se maravilla ante el signo del misterio del inefable con el cual fue beneficiado el humano en extrema unción. Texto original. Y cuando lo lleven ante la Virgen de Luz, ésta verá el signo del misterio del reino del inefable que está con él. La Virgen de Luz maravillada lo pone a prueba, pero no sufre por traerlo a la luz hasta que completa la ciudadanía de ese misterio, que son las purezas de la renunciación y también el total de la materia que hay en él. Develación. Cuando el neófito que ha recibido el glorioso galardón del signo que corresponde al inefable, en virtud a la bendición teúrgica que le otorga un destacado laborante que es su familiar o que le guarda singular cariño y aprecio, la Virgen de Luz, maravillada ante tanto prodigio misericordioso, solo puede someter a aquel a simple prueba no rigurosa, no teniendo que padecer por su tránsito a la luz, hasta que como consecuencia de habilitarse debidamente como un verdadero ser de luz, tome nueva materia corporal para poderse purificar totalmente en las aguas de la renunciación. El desencarnante que ha sido beneficiado con el signo del inefable, recibe de la bendita Madre Luminosa su más alto sello que corresponde a la cruz octogonal. Texto original.
La Virgen de Luz lo sella con su más alto sello, el que corresponde a los misterios del Espíritu Sacro en su disposición octogonal y le permite en el mismo mes en que ha salido de su cuerpo de materia, entrar en un cuerpo que será justo y encontrará la divinidad en la verdad y en los más altos misterios, para que así pueda heredar la luz eterna, que es el premio del segundo misterio del primer misterio del inefable. Develación. Frente a la Virgen de Luz, el neófito beneficiado con el signo del inefable, recibe de la bendita Madre Luminosa su más alto sello que corresponde a la cruz octogonal distintiva de los supremos misterios del Espíritu Divino, lo que le permite retornar a la materia en un lapso no superior a 30 días, además de encarnar en un cuerpo sublimado y justo, que le habilite encontrar en breve plazo la gnosis de los más elevados arcadios, pudiendo heredar la luz eterna, que es el premio del segundo logos, desdoblado del inefable. En plena e infinita unidad Kumarasika David Servate Pérez. Arcaón Manoa. Shannon Zanoni. Gedeón Fidluz. AZF El Tao Manu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente impulsando universal doctrina de amor.